Cuando, como jefes, tratamos de establecer un proceso de coaching, y eso también puede darse en caso de el trabajo de coach profesional que en algún momento pudieras realizar, generalmente se establece una relación triangular entre el coach, que eres tú, el coachee, que es la persona que llega a tu oficina para desarrollar la situación de coaching, y el empleador, el jefe, que probablemente ha sido el interesado en enviar a la persona, o el que ha recomendado y que de una u otra forma es el que está sustentando el servicio profesional que estás dando o el trabajo que estás realizando. Se establece esa relación de la manera siguiente. El coach con el jefe tienen que definir áreas de desarrollo. El coach preguntaría al jefe qué es lo que deseas tú que se desarrolle, porque obviamente han enviado al trabajador para una razón, tiene que precisarla. Tú tienes que acordar un tipo de seguimiento, porque el jefe de una u otra forma tiene que estar involucrado en las mediciones respecto al cambio que se está produciendo en el coachee. Tiene que haber un feedback. No olvidemos que muchos coach tienen servicios puntuales y casi continuos como coach externos en una empresa, pero hay coach dentro de la organización que son formados como tal, entonces no es nada complicado establecer estos acuerdos de seguimiento. Y otro elemento fundamental es que el coach y el jefe establezcan la medida. La medida puede ser los tiempos, puede ser la idoneidad de resultados, puede ser las acciones, ¿no es cierto?, de matrícula o no matrícula, el aporte o no aporte, en fin. Eso son alternativas de medición. Dentro de este esquema triangular también se establece una relación obvia entre el coach y el coachee. Esa relación tiene que tener un fundamento. ¿Cuál es el ambiente de credibilidad, de confianza, coachability? ¿Qué es esa facilidad que puede establecerse para la relación de coaching adecuada? Entonces, un elemento importantísimo es tratar de que el coachee pierda miedo, gane confianza y también tú asumas una posición de liderazgo. No de liderazgo vertical ni nada por el estilo, sino un liderazgo experto, si ustedes quieren. Que haya una valoración de tu persona, porque caso contrario, es muy probable que no funcione mucho este elemento. Es importante, dentro de esta relación con el coachee, que la persona también tenga deseos de hacer la labor de coach o de coaching. Muchas veces puede pasar de que viene una persona y te dice, no sé, ¿para qué me han enviado? Ya estoy acá y no estoy muy de acuerdo. Entonces, si tú en la relación sigues conversando con él, lo invitas a una segunda reunión y notas claramente que no le interesa hacer el proceso de coaching, pues lo que tú puedes hacer no es necesariamente seguir insistiendo. Si no se puede, simplemente se comunica. No le interesa hacer la labor de coaching, porque de hecho tienes que tener tú la anuencia, el deseo de la otra parte para lograr. Obviamente la tarea no es rápidamente sacar a la persona del proceso, es tratar de capturarlo emocionalmente para que se integre en el proceso de coaching. Bien, tienes que planificar el proceso de desarrollo de la persona de acuerdo a lo que has conversado con las jefaturas o de acuerdo a lo que te ha pedido en la fase de grow, la fase inicial y la fase de realidad, el coaching. Y finalmente realizar todas las entrevistas, la fijación de objetivos y los feedbacks que vas haciendo en cada una de las reuniones. Bien, el proceso en sí mismo de coaching. Y la relación que debe existir entre el coachee y el jefe tiene que ser una relación también intensa, interna, vital. No digo cotidiana, pero sí tiene que ser intensa en emoción, en afectividad. El jefe tiene la tarea fundamental de dar el apoyo al coachee. Y dependiendo de cuáles son las acciones que se van llegando o se van acordando entre coach y coachee y jefe que entra sin intervención directa en este proceso, pues el jefe tendrá que dar el apoyo. Voy a poner un ejemplo. Suponte que un joven con brillantez intelectual, con un buen rendimiento, el jefe lo envía porque tiene problemas en la relación interpersonal y se llega a un acuerdo que es que la persona siga algún tipo de talleres de inteligencia emocional muy efectivos. Entonces el jefe lo sabe y el jefe tiene que darle el apoyo al coachee. Bien, o en la implementación de algunas normas, reglas, técnicas, instrumentos, etcétera, que puedan facilitar ese aprendizaje. Reconoce el progreso de las personas, utiliza refuerzo positivo. Thorndike, hace más de 70 años,
psicólogo norteamericano, decía la ley del refuerzo positivo, luego reconocía a Skinner. Cualquier conducta que es gratificada es más probable de repetirse, ley del efecto. Entonces el jefe también tiene que usar las técnicas de refuerzo positivo a conductas que van mejorando. O sea, no puede ser demasiado crítico o olvidarse de la situación, esa es la labor fundamental. Y la facilitación de la transferencia de aprendizaje, que es un elemento vital en todo jefe, haya o no haya un proceso con coach externo. Tú puedes ser un coach de tu gente, del personal con el que trabajas, de algunos amigos o de las personas que tú veas por conveniente. El tema entonces de esa relación coachee jefe es algo que debe producirse en forma muy armoniosa. Pero uno de los aspectos que debemos tener muy presentes es de que si una empresa te contrató para realizar una labor de coachee con uno de los ejecutivos o personal de la organización, el coach jamás, no olvidemos esto, jamás puede dar información comprometedora. La información vital y a lo mejor muy secreta o confidencial no puede de ninguna manera el coach indicarla, darla, informar. El coach informa sobre elementos de avance, elementos generales, pero aspectos de confidencialidad tratados, a veces puede pasar esto en el nivel de confianza en la relación de coaching, tú no puedes darla de ninguna manera, porque eso sí tendría ribetes después de una absoluta falta de ética, quizás no de legalidad, pero sí de falta de ética, y eso no puede darse de ninguna manera. Cuando quieres establecer un proceso de coaching mucho más global, mucho más integral, es interesante tomar muy en consideración algunos elementos que vamos a comenzar a definir. En principio, saber que vivimos en un mundo empresarial donde todo cambia, todo se transforma con una velocidad impresionante. Se habla mucho del famoso efecto mariposa y de un ingreso a la era de la singularidad de acá a unos años, donde la nanotecnología y todas las tecnologías biológicas, en fin, entran cognitivas con una fuerza impresionante. Entonces, una de las cosas que debemos tener muy presente es de que una tarea fundamental en el coaching, en el liderazgo de nuestro personal es de que tengan una mente cada vez más flexible, más realista, más abierta a nuevos aprendizajes. Para lo cual es importantísimo generar un ambiente de liderazgo compartido, de un liderazgo adecuado en la organización, un clima altamente positivo. Y siempre considerando tres elementos vitales en su nivel: el individuo como elemento fundamental, el equipo como un elemento que es vital considerar y la organización como un todo, donde entra a tallar el tema de la cultura, el tema del clima, el tema de los procesos bien definidos, de los marcos de valores, en fin. Es importante tener en consideración que los límites de la organización cada vez se abren más. Vivimos en sociedades donde no podemos considerar nunca más a una organización como una organización cerrada, como un sistema cerrado. Somos sistemas semiabiertos y es importante con esa mentalidad de ver el mundo como flexible, como un proceso sistémico, que la gente aprenda a conocer alternativas varias del mercado, tecnológicas, de mercado, gerenciales, corrientes me refiero, filosóficas, socioeconómicas, políticas, etc. ¿Cuáles son los elementos importantes entonces dentro de ese llevar del hoy al mañana a una organización? En principio, tener estrategias muy claras, muy coherentes, muy racionales, muy ambiciosas, pero realistas. La definición de marcos estratégicos es vital. Marcos, no solo marcos, sino acciones administrativas. Bien, la estrategia, elemento de base, importantísima. Es mejor, obviamente, que esa estrategia esté acompañada con mente estratégica que es capaz de producir los cambios que puedan darse de acuerdo a las circunstancias que pueden ser muy cambiantes. No olvidemos que una muy buena estrategia en enero puede ser una estrategia muy inadecuada en agosto de ese mismo año o antes. Las circunstancias pueden variar muy rápidamente, más aún en las circunstancias que vivimos. Por eso la mente estratégica debe estar siempre acompañando a las estrategias con un criterio de mayor flexibilidad. Es vital que las estrategias aterricen y se conviertan en transformaciones organizacionales, que pueden ser transformacionales muy puntuales, como establecer un sistema de costeo ABC, como establecer, no sé, un sistema de learning, aprendizaje blended, por ejemplo, en una organización, o establecer modelos mucho más convenientes de líneas de carrera o planes de sucesión.
Pero también puede hacerse, y de hecho es conveniente que sean transformaciones organizacionales bien coordinadas, calidad total, administración de la calidad total, de pronto, reingeniería, pues son procesos mucho más globales, grandes, pero definitivo es de que las estrategias tienen que ser aterrizadas en la praxis. Y otra vez, con conciencia, con mucha conciencia y responsabilidad, elementos vitales del coaching, con mucho realismo. Pero tiene que haber acciones concretas. De hecho, las buenas estrategias y la transformación organizacional tiene al elemento humano como elemento fundamental. No es solo la tecnología. Hammer alguna vez fue interrogado respecto a cuál era más idónea, la calidad total o la reingeniería. Y él dijo, tienen el mismo porcentaje. Y de eficacia, y cuando le dijeron, ¿y cuánto es, no es cierto, ese porcentaje? Él lanzó una cifra pues impresionante. Dijo 30, 40% probablemente de posibilidades de eficacia. Y el otro se sorprendió, dijo, tan poquito, entonces las técnicas no son buenas. Y él le dijo, depende del ser humano, depende de quién le aplique, cómo lo aplique. El ser humano es tremendamente importante y es ahí donde nosotros tenemos que desarrollar buenos ejecutivos y desarrollar equipos de altísimo rendimiento. Un buen gerente es un buen jugador de equipo y debe ser un extraordinario coach de equipos. Pero que a diferencia de algún deporte donde el coach ya se retiró a estar dirigiendo desde afuera, nosotros debemos ser jugadores que también somos jugadores y coach. Es decir, estamos dentro del equipo pateando el balón, jugando, pero también dirigiendo. Y el ejemplo más idóneo que se me puede ocurrir en este caso es de algunos equipos musicales, el jazz. Ustedes no sé si vieron a Gianni. O sea, Gianni es un director famoso de jazz con New Age, nueva era, fusión extraordinaria donde él toca, él dirige y no sabes tú quién al final, si no lo conoces, quién es el director, pero eso es una idea que creo que debe calar muy profundamente respecto a lo que es el rol que nos compete a nosotros. Y un elemento importantísimo para todo esto es hacer coaching a todos. A todos. Y, insisto, el coaching lo puedes hacer tú como jefe con una actitud positiva de saber escuchar, dar los feedbacks más adecuados y saber liderar con el ejemplo en ese coaching de extensión que estamos mencionando. Pero uno de los elementos que debemos recordar es que este cambio debe comenzar desde arriba y desarrollar lo que Edgar Schein, en todo este fenómeno hermoso que fue el desarrollo organizacional, mencionaba, el efecto cascada, de arriba hacia abajo. Puede comenzar en cualquier sitio, pero es importantísimo que los de arriba estén comulgando con las mismas ideas y sean aquellos que fortalecen las decisiones para el cambio. Hemos visto en muchísimos lugares donde se hacen tremendos programas de desarrollo organizacional, análisis transaccional, grupos, en fin, nombres varios, en la supervisión intermedia. Y los de arriba, que son los grandes decisores, siguen, y disculpen la expresión, muchas veces pitecantropus organizacionales. No se avanza mucho. Los de arriba son los primeros que tienen que producir los cambios y tienen que ser los primeros involucrados en convicciones desarrolladas. Entonces, lo más recomendable es que los programas de este tipo comiencen desde arriba. Porque, como decía también otro brillantísimo psicólogo, en un libro que se llamaba Psicología Industrial hace muchísimos años, él mencionaba la idea siguiente: el ejecutivo principal es la gran sombra proyectada sobre la organización. Y de hecho, en mucho, la alta dirección maneja de manera tal que él, sin querer muchas veces, genera culturas organizacionales positivas, lamentablemente muchas veces negativas. Coaching de ejecutivos, un elemento fundamental para producir los cambios.